Buenos días, soy funcionaria, psicóloga, me llamo Lourdes Cabezón López, soy hispanista y empecé a escribir novela histórica porque me di cuenta de que la historia estaba desapareciendo de los colegios y de nuestras vidas, siendo algo fundamental para poder tener una identidad como persona y como pueblo. Entonces empecé a escribir historias de España que de alguna manera me he ido centrando en el siglo XVIII y en el siglo XIX, o sea, en el momento de la implosión del imperio y el remonte posterior. Y bueno, más que novela histórica, yo le llamo historia novelada, porque es una historia que recojo de la realidad, que son hechos que sucedieron, pero trato de interpretarlos o de darles una explicación donde ya la historia no llega, la investigación no llega. Entonces ahí empieza la novela. No es simplemente la historia de los hechos, sino por qué los personajes pudieron hacer eso, de qué forma se relacionaron humanamente entre sí. Y entonces ya es cuando empiezo a crear un personaje novelesco, ¿no? Pero que a mí me parece que es la explicación real de por qué actuaron como actuaron. Empecé escribiendo, yo nací en Camagüey, que es sobre la historia de la guerra de Cuba, en base a unas cartas que mi bisabuelo, que era capitán de la guerrilla volante de la trocha Júcaro Morón, pues le escribía a su primo, que era un médico de la generación de sabios del siglo XIX, ¿no? Entonces hay un diálogo ahí muy interesante donde van explicando entre ellos por qué es la guerra, por qué se está perdiendo, por qué tal. Y en esa novela llego de alguna manera hasta la transición y arranco del principio del siglo XIX para explicar qué hacíamos en Cuba en el siglo XIX, pues no sé, llevando esclavos en cierta manera, ¿no? Porque España cambió muchísimo a partir de la guerra de independencia. Pero luego ya fui un día a una exposición que montaron en el Museo Naval sobre un caso que en su día fue muy famoso, hacia el año 2007 me parece, que fue el caso de la Mercedes. Una empresa cazatesoros norteamericana, que se llamaba Odyssey, anunció a bombo y platillo que había encontrado un tesoro de oro y plata fantástico en aguas cercanas a España, pero que era de un barco inglés. Y llevó todo el tesoro a Gibraltar. El gobierno español no se lo tragó porque tenía información de lo que ellos habían investigado, o sea, la Odyssey había investigado en nuestros archivos y también les habían visto ir y venir por toda la costa y sabían que ese pecio era español y que era el pecio de una fragata que se llamaba Mercedes. Total, que llevaron a la empresa a tribunales, a Tampa, y ganaron el juicio y la empresa se supone que tuvo que entregar todo lo que había robado. Un montón de monedas de oro y sobre todo de plata. Entonces el Museo Naval montó una exposición maravillosa que no recuerdo exactamente el título, pero vamos, era la fragata Mercedes, ¿no? Yo fui a verla y me llamó mucho la atención el cuadro, el retrato del general, del brigadier general que dirigía la flota de 4 fragatas entre las cuales se encontraba la Mercedes. Este general se llamaba Diego de Alvear y es el tipo más característico de marino español del siglo XVIII. Me llamó mucho la atención porque en la cartela que había debajo del cuadro explicativo decía: Diego de Alvear perdió a toda su familia en el ataque inglés, porque fue un ataque de la flota inglesa. Era una mujer, 9 hijos, algún sobrino y más gente, no todavía, ¿no? Y se lo llevaron preso después de la batalla a Inglaterra, y en Inglaterra se volvió a casar con una inglesa y volvió a tener pues 9 hijos o no sé cuántos, ¿no? A mí eso me llamó mucho la atención, no sé a ustedes, ¿no? Pero a mí me llamó la atención y me puse a investigar, ¿no? Y bueno, allí me salió una historia impresionante, que es lo que he relatado en este libro, que iba a tener 300 páginas y ahora tiene ya 500 y eso que tuve que recortar. Porque en base a la vida de esta persona, de este gran marino, vas haciendo un recorrido por todo el siglo XVIII hasta llegar más allá de la Guerra de Independencia. Y bueno, es que es un personaje riquísimo, además complejo, con claroscuros. O sea, es un personaje totalmente novelesco, ¿no?
Por ejemplo, Diego de Alvear nació en Montilla, en Córdoba, en una familia muy religiosa, tenían varios miembros que eran monjas, curas y tal. Y Montilla era un pueblo muy especial porque se había sabido defender mediante fueros y todo esto del poder de los nobles. Entonces era un pueblo con mucha vida intelectual, religiosa, espiritual. Diego, como era el tercer hijo, le tocaba, antes el mayor heredaba el mayorazgo, el segundo no sé qué hacía, me parece que iba al ejército y el tercero iba a la iglesia. Entonces Diego se fue a estudiar con los jesuitas a Granada. En esto, y ya empezamos la historia, la gran historia del siglo XVIII, en 1760 y algo, expulsan a los jesuitas de todo el imperio español y luego encima el papa disuelve la orden. Con lo cual Diego se vuelve al pueblo, a Montilla, porque ya no puede seguir estudiando. Entonces, ¿qué hace? Pues decide meterse a marino de guerra. Entonces se va a estudiar a Cádiz, al Arsenal de la Carraca. De ahí sale para el mundo entero, recorre el mundo entero y finalmente entra en la Guerra del Sacramento. La Guerra del Sacramento es una guerra entre España y Portugal porque, como ustedes sabrán, Portugal se empieza a comer todo el territorio del Brasil, mucho más allá de la frontera que se había marcado con España. Entonces llega un momento que Carlos III pone pie en pared y decide atacarles para que quede claro que no pueden seguir comiendo terreno por allí. La Guerra del Sacramento se gana y entonces deciden crear una comisión de límites para que Portugal no pueda decir que eso es suyo, que no sé qué, sino que haya una línea muy clara de demarcación entre los dos imperios, ¿no? Y dejan allí a Diego de Alvear, que claro, era un marino científico que sabía muy bien manejar los aparatos para poder delimitar los territorios y todo esto. Le dejan allí con la comisión de límites, que es paritaria Portugal-España, explorando toda la zona, que por cierto era bastante virgen, el Río de la Plata, ¿no? Entonces se pasa como 30 años, porque claro, Portugal no tenía ningún interés en que aquello tuviera éxito. Entonces daba largas, daba pasadas toreras y tal, ¿no? Y por fin Diego, al cabo de 30 años, ya termina la comisión y vuelve a España casado con una rioplatense y 9 hijos. Y mira tú por dónde, la flota en la que iba, pues el general, que era Bustamante, que también es un marino famosísimo, se enferma, que de hecho creo que luego se murió de esa enfermedad, y Diego tiene que asumir el mando de la flota y pasa a la Medea, que era la nave capitana, y deja a su familia en la Mercedes. Claro, pues la Mercedes, los ingleses de alguna manera se enteran de que esa flota llevaba un cargamento importantísimo de plata y la atacan, pero la atacan en tiempos de paz, la atacan en tiempos de paz. Y es muy interesante saber también por qué la atacaron. Porque por otra parte se portaron muy caballerosamente con los españoles, les dejaron seguir, sobre todo a los oficiales, les dejaron seguir con sus armas hasta Inglaterra, donde les llevaron presos. Parece ser que ese cargamento que llevaba la flota era para Napoleón. Y les había llegado el informe a los ingleses y decidieron que no se la pensaban dejar a Napoleón, ¿no? Y bueno, pues ahí empieza esta historia de Diego de Alvear, que luego va a ser el gran defensor de Cádiz en la Guerra de Independencia, que estallaría unos años después, porque estamos hablando de 1807, en 1808 fue Trafalgar, no, perdón, de 1804 algo así, en 1805 fue Trafalgar y en 1808 ya estalla la guerra, ¿no?, de Independencia. Bueno, pues él es el gran artífice de la defensa de Cádiz por tierra, porque al fin y al cabo Cádiz es una isla y se defiende en San Fernando, en el puente Zuazo, en el Arsenal de la Carraca. Y sin embargo, no se lo agradecen, su nombre se pierde, no se sabe nada de él hasta que pasó todo esto de la Mercedes, ¿no? Y como digo, el cuadro, el retrato de él es de los pocos retratos de marinos del siglo XVIII que no están en el Museo Naval. Entonces es que es una historia novelesca al máximo, ¿no?, con unas historias de amor, porque es que Diego de Alvear tuvo 3 familias, siendo muy buena persona y muy católico, tuvo 3 familias, no a la vez, pero de una en una, pero también es muy interesante la historia de sus familias, porque hay personajes realmente importantísimos en ellas, como ustedes sabrán cuando lean mi novela. Pues nada, muchas gracias. El libro.